Este programa es una presentación de el equipo de producción de Radio Bea. A todos los que nos sintonizan y los que están conectados, queremos darle la bienvenida al programa El Rollo del Libro. Este es un espacio para abrir juntos las páginas de la Biblia y descubrir cómo su mensaje sigue siendo vivo y sigue transformando vidas. Aquí vamos a explorar sus enseñanzas, sus historias y la esperanza que cada versículo nos ofrece. Comencemos entonces este recorrido por la palabra de Dios. Bienvenidos. ¿Sabe qué dijo Dios en el Salmo 47? He aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El rollo del libro. Un programa producido por el equipo de Radio Bea donde nos acercaremos a la Biblia Para leerla, reflexionar y aprender de ella. Ahora es el momento para estudiar la Biblia. Tómela, porque El rollo del libro comienza ahora. ahora escuchemos la introducción. En el último episodio aprendimos dos verdades de dos capítulos que estudiamos, el capítulo 8 y el capítulo 9. ¿Qué aprendimos? En el capítulo 8 aprendimos cómo el reinado de David no se explica o no se desarrolla sin la intervención divina. El éxito de David como rey fue Dios. Y el capítulo 8 nos lo aclara en 3 puntos. Primero, vimos cómo David dominó la región occidental, una región que hasta en ese momento era indomable para los israelitas. Luego, observamos cómo David tuvo varias victorias e hizo alianzas estratégicas. Y finalmente el capítulo 8 nos habla cómo David organizó a Israel, organizó su ejército y organizó el sacerdocio. Seguidamente, en el capítulo 9, vimos cómo Dios recuerda pactos que muchas veces nosotros olvidamos y cómo lo David refleja a lo largo de estos versos del capítulo 9, en primer lugar, recordando el pacto que él un día hizo con su amigo Jonatán. Luego manda a llamar a uno de sus hijos, llamado Mefiboset. David muestra misericordia con este hijo de Jonatán, un muchacho lisiado, y finalmente restaura a Mefiboset. Fueron 2 capítulos extraordinarios para ver, por un lado, la vida de un rey, pero también la vida de una persona. Estamos listos para iniciar el viaje del capítulo número 10, segundo libro de Samuel. Presentamos ahora el segmento número 1. Les invito a unirse con nosotros a la lectura de la palabra. Este es el primer momento del estudio que de cualquier persona que quiere explorar un pasaje bíblico debe de iniciar leyendo las veces suficientes para comprender el pasaje bíblico. Vamos entonces a abrir nuestras Biblias en el capítulo número 10, segundo libro de Samuel, y hoy vamos a utilizar la versión de la traducción en lenguaje actual. Poco después murió el rey de los amonitas, y en su lugar reinó su hijo Hanún. Y David dijo: voy a tratar a Hanún con la misma bondad con que me trató Nahas, su padre. Enseguida envió a David mensajeros a Hanún para que lo consolaran por la muerte de su padre.
Pero cuando los mensajeros llegaron a la tierra de los amonitas, los jefes de los amonitas le dijeron a Hanún: ¿De veras cree su majestad que David envió a sus mensajeros para consolarlo? Claro que no. Los envió como espías para que luego pueda conquistar nuestra ciudad. Entonces Hanún mandó que apresaran a los mensajeros de David y que los avergonzaran, cortándoles la mitad de la barba, y que los mandaran de regreso a su tierra desnudos de la cintura para abajo. Los mensajeros regresaron muy avergonzados, y cuando David lo supo, les mandó a decir: quédense en Jericó y no regresen hasta que les crezca la barba. Los amonitas se enteraron de que David se había enojado mucho. Entonces contraatacaron algunos arameos de Rehob y Sobá para que se unieran a ellos y pelearan contra David. También contrataron a 1,000 hombres del rey Maacá y a 12,000 hombres de Tob. Los arameos enviaron a 20,000 soldados y se quedaron en el campo junto con los soldados de Tob y Maacá. Por su parte, los amonitas salieron a la guerra y se formaron a la entrada de la ciudad. David, dándose cuenta de esto, envió a la batalla a Joab junto con todo su ejército y sus mejores soldados. Y cuando Joab vio que los arameos iban a atacarlo por un lado y los amonitas por el otro, eligió a los mejores soldados israelitas y atacó a los arameos. El resto de su ejército lo dejó a las órdenes de su hermano Abisai para que peleara contra los amonitas, y le dijo: si ves que los arameos me están ganando, irás a ayudarme. Si por el contrario veo que los amonitas te están ganando, yo te ayudaré. Tú esfuérzate y ten valor. Luchemos por nuestra gente y por las ciudades que Dios nos ha dado, y que Dios haga lo que le parezca mejor. Joab y sus hombres pelearon contra los arameos y los hicieron huir. Cuando los amonitas vieron que los arameos estaban huyendo, también ellos huyeron de Abisai y corrieron a refugiarse en su ciudad. Entonces Joab dejó de combatirlos y regresó a Jerusalén. Al ver los arameos que los israelitas los habían derrotado, reunieron a todos sus ejércitos. Hadadezer mandó a llamar a los arameos que estaban del otro lado del Éufrates, y ellos vinieron a Elam. Al frente de ellos iba Sobac, que era el jefe del ejército de Hadadezer. Cuando David supo esto, reunió a todo el ejército de Israel, cruzó el río de Jordán y llegó a Elam. Los arameos se formaron frente a David y empezó la batalla. David mató a 700 soldados que guiaban carros de guerra y a 40,000 soldados de caballería. También mató a Sobac, jefe del ejército arameo. Entonces los arameos huyeron de los israelitas. Cuando todos los reyes que estaban bajo el poder de Hadadezer vieron que David lo había derrotado, hicieron la paz con Israel y quedaron al servicio de David. Los arameos, por su parte, no volvieron a ayudar a los amonitas. Avanzamos hacia el segmento número 2. Prosiguiendo con nuestro estudio, estimados hermanos, ahora corresponde este momento de comentarios. Hemos investigado y hemos reunido algunos datos tratando de darle más luz, más ideas sobre cómo podemos entender este pasaje de segundo libro de Samuel, capítulo 10. Preste atención, tome notas de aquellas cosas que usted le crea conveniente en su análisis y comenzamos el segmento 2. El Señor ha estado cumpliendo su promesa a través de David como rey de Israel. Lo vimos en los episodios pasados, cómo Dios está haciendo prosperar. Y más aún, Dios había elegido a David no para construirle una casa, sino para guiar a Israel a un tiempo de paz y de descanso de sus enemigos. Vimos en el capítulo 8 que Dios le empezaba a dar victorias sobre los filisteos,
sobre Moab, sobre Edom, sobre Sobá. Y acá en el capítulo 10 vamos a leer y vamos a observar cómo Dios le va a dar victorias contra los amonitas y los arameos. Esta victoria sobre los amonitas comienza con un acto de bondad, y es que cuando muere el rey de los amonitas, David decide mostrar bondad, generosidad a su hijo, el heredero. Esto lo hizo porque el rey amonita había sido bueno con David. Aunque las escrituras no nos hablan claramente de qué tipo de bondad en particular, generalmente se cree que el rey demostró esta bondad a David durante el tiempo en que él anduvo huyendo de Saúl. En respuesta a esa bondad, David envió una delegación a Hanún, al nuevo rey amonita, para expresar su condolencia por la muerte de su padre. Cuando los hombres de David llegaron, los nobles amonitas sospecharon mucho, y ellos no confiaban en David y cuestionaron sus motivos al enviar esa delegación. Entonces, al hablar con Hanún, le sugirieron que David había usado esta ocasión para espiar la región con el propósito de destruirla. Cuando el nuevo rey escucha lo que sus consejeros le dicen, actuó rápidamente. Tomó a los hombres de David y dice que les afeitó la mitad de la barba y le cortó la ropa, dejándolos de cintura para abajo expuestos y humillados. Cuando David escuchó lo que Hanún había hecho con su delegación, envió hombres a su encuentro. Leímos que sus hombres, estos de la delegación, habían sido humillados. Y esto fue un insulto no solo para estos hombres, sino también para él mismo como rey. Quien, no olvidemos que lo que él deseaba era extenderle un pésame por la muerte del padre de Hanún. Así que David les aconseja a estos hombres, a los que habían humillado, a que se queden en Jericó hasta que les creciera la barba. De esa manera no serían humillados ante al resto de las personas que le conocían. No pasó mucho tiempo antes de que los amonitas se dieron cuenta de que el acto de su rey había sido un grave insulto para David. Ellos temían por sus vidas porque conocían el poder del ejército de David. Entonces los amonitas decidieron contratar 20,000 soldados arameos de infantería de Bet-rehob y Sobá. Estas naciones ya habían sido derrotadas por David en el capítulo 8, en segundo libro de Samuel, y muy probablemente estaban dispuestas a unir sus fuerzas con los amonitas en un intento de liberarse de la autoridad de David. También se unieron a esta coalición militar 1,000 soldados, fíjese, que controlaba el rey Maacá, y 12,000 de la región de Istob. Cuando David se enteró de esa unificación bajo el mando de Hanún, envió a todo su ejército a su encuentro. Los amonitas prepararon su formación de batalla, los arameos, los de Istob, los de Maacá permanecieron en el campo abierto. Cuando Joab, que era el comandante de David, vio que las líneas de batalla estaban trazadas y que los ejércitos estaban listos para pelear, entonces puso en marcha su plan de batalla. Y según la versión, la Nueva Traducción Viviente, literalmente dice que envió sus mejores tropas contra los arameos a campo abierto, y el resto de las tropas las puso bajo el mando de su hermano Abisai y las envió contra los amonitas a la puerta de la ciudad. El plan era que si cualquiera de los ejércitos encontraba a su oponente demasiado fuerte,
vendría en ayuda del otro. Entonces, con una palabra de aliento, que está en el verso 12 y lo vamos a repetir en un momentito, encomendaron la batalla en las manos del Señor. Y esto es bien importante. ¿Cuál fue esa declaración? Haga Jehová lo que bien le parezca. Joab entonces condujo a sus tropas a la batalla contra los arameos, los cuales huyeron delante de él. Cuando los amonitas que estaban a la puerta de la ciudad vieron lo que había sucedido a los arameos, también ellos abandonaron la lucha y huyeron de las fuerzas de Abisai. Los arameos decidieron reagruparse y enfrentarse nuevamente a Israel. Hadad-esed, rey de Sobá, quien había hecho alianza con los arameos, hizo que trajeran el ejército arameo de Elam y lo puso bajo el liderazgo de un hombre llamado Sobac. Cuando David escuchó cómo los arameos se habían vuelto a reunir en una formación de batalla, cruzó el Jordán, él, y fue a Elam para encontrarse con ellos. Así que una vez más los dos ejércitos formaron sus líneas de batalla. Y según el verso 18 que leímos, el ejército de David golpeó con fuerza, haciendo que los arameos se retiraran. La referencia es extraordinaria. David mató a 700 hombres de los carros de los arameos y 40,000 hombres de a caballo. Sobac, su comandante militar, también fue derribado y aniquilado. Entonces, al darse cuenta de que no era rival para David, los reyes que ayudaban a Hadad-esed decidieron hacer las paces con él. Y desde ese día en adelante los arameos tuvieron miedo de pelear junto con los amonitas. Entonces aquí, mis hermanos, antes de finalizar, podemos aprender dos cosas interesantes. Primero, debemos darnos cuenta de lo inútil que es pelear contra el Señor y sus propósitos. Hablo de los arameos que se reagruparon para luchar contra los israelitas. Si ellos hubieran aceptado esa primera derrota, no hubieran tenido tantas bajas. Fíjense que Jonás, el profeta, aprendió esa lección también, que era inútil huir del Señor. Y a lo largo de la Biblia y aún de los siglos, innumerables personas, hombres y mujeres, podrían también testificar sobre la inutilidad de tratar de luchar contra los propósitos de Dios y su soberanía. Y esa es la primera lección. Si hoy usted y yo estamos luchando contra Dios, dejemos que esta historia nos sirva de lección. Pero hay una segunda que quiero dejarle en su corazón. Podemos ver el peligro de sacar conclusiones precipitadas y juzgar las intenciones del corazón de los demás. La derrota de este pueblo amonita y de los arameos se origina de un intento de juzgar las intenciones de David en los primeros versos de este capítulo que estamos estudiando. Hermanos, hermanas, muchas veces los problemas han sido causados por prejuicios, por ideas preconcebidas sobre otra persona. Si Hanún hubiera aceptado con gracia y agradecimiento el pésame bondadoso de David, el resultado habría sido diferente. Pero debido a nuestra respuesta, podemos cambiar, y esto es lo más impactante de esta historia, cómo un acto de bondad puede cambiar en un juicio, en una maldición. Lo que estaba destinado a bendecir al rey Hanún se convirtió en su maldición debido a su actitud. Que esto también sea una advertencia para nosotros. El Rollo del Libro le invita a elaborar el siguiente bosquejo a través de esta secuencia. Identifique los temas principales. Antes de dividir el capítulo, detecte los grandes temas que se repiten o destacan. Esto nos dará una visión general del mensaje que el capítulo quiere transmitir.
divídalo en bloques con subtítulos. Seccione el capítulo en bloques temáticos. A cada bloque asígnele un subtítulo claro y representativo que resuma su contenido. Esto ayudará a comprender el capítulo por partes, sin perderle el hilo. Coteje y subraye. Revise cada bloque y verifique que el título asignado realmente refleje el contenido del texto bíblico. Busque palabras claves o frases que confirmen el tema del bloque. Subraye esos versículos que respalden el título y esto fortalecerá su comprensión y memoria. Finalmente, concluya con una reflexión. Redacte una conclusión personal y teológica del capítulo. ¿Qué aprendió? ¿Qué mensaje central transmite? ¿Cómo puede aplicarlo? ¿Está listo? Porque en este momento vamos a la práctica. Comenzamos la elaboración de nuestro bosquejo del segundo libro de Samuel, capítulo número 10. Ya lo leímos, ya profundizamos un poquito más en cuanto al comentario y ahora nos corresponde el bosquejo. Un bosquejo es una especie de índice, es una lista de puntos principales para que veamos paso a paso qué se dio en el relato que nos cuenta en este caso el capítulo que estamos estudiando. ¿Para qué nos va a servir? Básicamente nos va a servir primero para no perdernos. Necesitamos entender el relato no como nos lo imaginamos, sino como la Biblia nos lo registra. Y eso nos va a llevar también a explicarle a otros. Para un mensaje, para una clase, para un consejo, es una guía para que no nos olvidemos lo más importante. Y finalmente nos ayuda a separar las ideas para entenderlas una por una, en lugar de leer todo como un bloque de un texto. Entonces podríamos decir que un bosquejo es un esqueleto de un mensaje que va a sostener todo el cuerpo para que no sea solo palabras. ¿Estamos listos? Lo hacemos en 4 pasos y el primer paso es el que a continuación quiero desarrollar. ¿De qué nos está hablando el capítulo 10? ¿De una o de varias cosas? Bueno, la lectura y el comentario nos ha considerado que solo hay un tema. El tema que aquí se desarrolla a lo largo de los 19 versos es una batalla que David tiene con 2 naciones, los amonitas y los arameos, o pudieran ser los sirios. Los amonitas y los sirios. David contra los amonitas y los sirios. Todos los 19 versos nos hablan acerca de eso. Lo observamos varias veces, no hay otro tema siguiente, sino todos los 19 versículos se enfocan en una sola dirección. Con ello entonces, allí en su libreta de notas apunte, tema principal del capítulo 10 del segundo libro de Samuel, David contra los amonitas y sirios. Paso número 2. Ahora vamos a desglosar los 19 versos en bloques. Vamos a armar 5 bloques de los 19 versos. Son pequeños cada bloque, pero nos van a ayudar estos 5 bloques a entender mejor cómo David se enfrenta a los amonitas y los sirios. ¿Está listo? Vamos al primer bloque. A este primer bloque le vamos a poner un título. Le pondremos La bondad de David hacia Hanún. La bondad de David hacia Hanún. ¿Quién era Hanún? Hanún era el rey que había quedado en lugar de el rey Nahas, que era el rey de los amonitas. David sabe que el rey Nahas ha muerto, así que él envía
a unos siervos, a unos mensajeros, para enviar un pésame y una muy buena disposición para que haya amistad entre las dos naciones. Así que esos 2 versos nos muestran eso. Ahí está nuestro primer bloque. Vamos al segundo. El segundo parte del verso 3 para el versículo 5. Son 3 versículos. Estos 3 versos del 3 al 5 nos hablan de lo siguiente. Titúlelo de la siguiente manera, por favor. Las malas actitudes de los príncipes o las malas actitudes de los consejeros. Déjeme explicarle. Hanún tenía consejeros, tenía príncipes. Cuando estos oyeron que venían una delegación de parte de David, estos le aconsejaron a Hanún que ellos no venían para consolarle, sino venían para espiar, para que después David se iba a levantar en contra de ellos. Entonces, por eso, del verso 3 al versículo 5 le llamamos las malas actitudes de los príncipes o consejeros. Muy bien, vamos ahora al tercer bloque. Tercer bloque arranca del verso 6 al verso 8, 3 versos más. Y aquí el título que le ponemos a este bloque es Los amonitas van a la guerra. Los amonitas van a la guerra. Estos 3 versos nos hablan cómo los amonitas contratan a otros lugareños y se aprestan para enfrentar a David. Ahí vamos entonces con el tercer bloque. Hagamos el resumen. La historia arranca con la bondad de David hacia los amonitas, hacia Hanún, el nuevo rey. Seguidamente, David enviando a su delegación para presentar sus condolencias, los consejeros del rey le dicen que estos no vienen en paz, sino vienen a espiar. Algo que el texto nos habla es que Hanún toma la decisión de humillar a la delegación de David y les hace por ahí, les corta la barba y los vestidos y los deja desnudos. Y así los manda de regreso. Esto entonces le da sentido al siguiente bloque. Los amonitas van a la guerra. Los amonitas saben que David va a venir ya para pelear contra ellos y ellos se preparan. Vamos al cuarto bloque, que es el más grande. Consta de 6 versos, del 9 al verso 14. Estos 6 versículos nos hablan de la estrategia de Joab y Abisai. ¿Quiénes eran ellos? Joab era el general del ejército de David y Abisai era hermano de Joab. Así que ellos al frente deciden partir el ejército. Uno va a enfrentar a los amonitas y el otro va a enfrentar a los que se aliaron con los amonitas, pero aquí ellos van a determinar algo, que es Dios quien va a actuar de acuerdo a su voluntad. Es Dios el que va a decidir y el que va a hacerlos prosperar en su confrontación contra los amonitas. Entonces, el título de este cuarto bloque le dije la estrategia de Joab y Abisai. Muy bien. Y cerrando el bosquejo, o cerrando, mejor dicho, no el bosquejo, sino los bloques que estamos armando, viene un bloque de 5 versos, los 5 versículos finales del 15 al 19. A esto los vamos a titular Dios da la victoria. Dios da la victoria. Esos 5 versos nos habla de que David ahí va a la guerra juntamente con todo su ejército y Dios le da la victoria. Entonces, ¿en qué consiste este relato que David se enfrenta a los amonitas y los sirios? En que David muestra un acto de bondad hacia los amonitas.
enviando una delegación de condolencia. Esa delegación es recibida por Hanún. Hanún, al recibir el mal consejo de sus príncipes, les dicen: estos vienen a espiar. Hanún los humilla, les quita la barba, les corta los vestidos y luego los manda de regreso. Prácticamente eso detonó que los amonitas van a la guerra contra Israel, y David envía a su ejército comandado por Joab, su general, y por su hermano Abisai, y estos crean una estrategia. Dios les da la victoria. Luego viene una segunda etapa de confrontación, una vez más, solo que en este caso los amonitas se juntan con los sirios, y ahí Israel, comandado por David y su general y su ejército, derrotan porque Dios les da la victoria. Entonces ahí ya entendemos mejor el texto bíblico. De esto se trata este segundo paso que estamos finalizando. Vamos a este tercer paso y seguimos enfocados en estos 5 bloques que acabamos de armar. Lo que viene a continuación es que tenemos que justificar, subrayando, conectando los títulos que le dimos a cada bloque con el texto bíblico. Eso nos llevará a observar si lo que anotamos como título tiene relación con el texto bíblico. Observemos y vayamos entonces a la práctica. Primer bloque: la bondad de David hacia Hanún. Aquí vemos que estos primeros 2 versos nos debería de hablar de cómo David reacciona ante la noticia de que el rey Nahas, rey de Amón, ha muerto, y ahora el que rige, el que reina, es su hijo Hanún. Así que David, en un acto de bondad, manda una comitiva para llevar palabras de consuelo. Esa es la bondad de David hacia Hanún. ¿Dónde lo dice? En el verso 2. Subráyelo, por favor. Dice de la siguiente manera: y dijo David: yo haré misericordia con Hanún, hijo de Nahas, como su padre la hizo conmigo. Y envió David sus siervos para consolarlo por su padre. Ahí está. Ese es el acto de David hacia Hanún. No había mala fe, no había una intención de provocar. La única intención era mostrar misericordia. Entonces, estamos en una relación correcta entre el título del bloque que le dimos y el texto bíblico. Vamos al bloque 2. A este le titulamos: las malas actitudes de los consejeros o de los príncipes, del verso 3 al verso 5. Aquí tenemos que buscar cuáles fueron esas malas actitudes. Y el verso 4 nos habla de la actitud. Entonces Hanún tomó los siervos de David, les rapó la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió. Bueno, aquí nos hablan de esos actos. ¿Por qué sucedió eso? ¿Por qué hizo el rey Hanún? Porque había recibido el consejo de sus príncipes de que ellos no venían a consolarlo, sino venían a espiar. Verso 5 dice que cuando se le hizo saber a David esto, envió a encontrarles porque ellos estaban muy avergonzados. O sea, hubo una gran vergüenza que les hizo Hanún a esta comitiva. Entonces, eso fueron las malas actitudes del príncipe. Eso lo hizo Hanún, pero por consejo, valga la redundancia, de sus consejeros. Muy bien. Veamos lo siguiente, por favor. Tenemos acá el tercer bloque. A este le titulamos: los amonitas van a la guerra, del verso 6 al verso 8. Bueno, el verso 8 es precisamente el texto que nos da más luz en relación a este
título que le hemos dado. Dice, y saliendo los hijos de Amón, se pusieron en orden de batalla a la entrada de la puerta, pero los sirios de Sobá, de Rehob y de Istob y de Maacá estaban aparte en el campo. Como ven, los amonitas están dispuestos a pelear contra el pueblo de Israel. Estamos entonces en la relación correcta entre título y texto bíblico. Vamos al cuarto bloque, versos 9 al 14, la estrategia de Joab y Abisai. La estrategia de Joab y Abisai. Bueno, la estrategia fue que mientras Joab se enfrentaba a los amonitas, Abisai se iba a enfrentar contra los sirios. Pero la estrategia está en el verso 12. ¿Cuál fue la estrategia de estos dos? Tenían dos puntos importantes. Primero, esforzarse, dice. Verso 12, esfuérzate, esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios. Pero aquí viene otro elemento de la victoria. Que Jehová haga lo que bien le pareciere. Al final ellos sabían de que si Dios no les iba a dar la victoria, por más sería que se esforzara. Pero tampoco ellos iban a quedarse con los brazos cruzados, tenían que esforzarse, y si Dios les iba a dar la victoria, su esfuerzo no sería en balde. Esa fue la estrategia. Simple, pero muy efectiva. ¿Por qué fue efectiva? Porque dependían de Dios, no de sus fuerzas, aunque tuvieron que esforzarse. Y por último, en el bloque del 15 al 19 le titulamos Dios da la victoria. ¿Por qué? Porque los sirios, cuando son derrotados, se vuelven a reunir y vuelven a buscar más gente y hacen un gran ejército, más de los que había hecho los amonitas. David entonces, él va a esa guerra y fue una victoria extraordinaria. ¿Por qué? Porque Dios le dio la victoria. ¿Y dónde dice eso? Verso número 19. Viendo pues todos los reyes que ayudaban a Hadadezer, cómo había sido derrotado delante de Israel, hicieron paz con Israel y le sirvieron. Y de ahí en adelante, los sirios temieron ayudar más a los hijos. Ahí vemos con claridad cómo se cumple lo que Dios le había estado hablando a David. Te voy a usar para traer paz. Y aquí está, el Señor confirmando y dando la victoria. Entonces, hermano, como observó, cada título que le dimos al bloque tiene una relación con el texto bíblico. Y eso nos hace entender que estamos en la línea correcta, en la línea bibliocéntrica, cristocéntrica. Con eso cerramos el tercer paso. Cuarto paso, estimados hermanos, es un paso donde el estudiante hace una rápida reflexión. ¿Qué conclusión, qué aplicación podemos sacar? Aquí hay que partir de que hay 5 fuentes donde uno puede sacar 5 aplicaciones. Usted escoge una de estas 5 fuentes, que son los 5 bloques que armamos, y allí usted desarrolla la pregunta a contestar. ¿Qué me habla? ¿Qué me inspira? ¿A qué concluyo? Así que le voy a dar 1 minuto para que usted observe y escoja un bloque y saque una conclusión. Comenzamos.
El rollo del libro. Muy bien, estimado hermano, estamos listos para concluir. Aquí vamos a tener diferentes conclusiones porque hay perspectivas distintas. Antes de dar nuestra conclusión, le invito a que si usted desea volver a escuchar este episodio, nos escriba por WhatsApp y con gusto le enviamos el link y no solo el enlace para volver a escuchar el programa, sino también le mandaremos este bosquejo que hemos preparado en un archivo digital con colores, con el capítulo y con las anotaciones. Muy bien, estamos listos. ¿Cuál es nuestra conclusión? Nosotros en la producción del rollo del libro nos quedamos con el bloque último, el bloque 5, donde Dios da la victoria. Acá nos llama la atención porque esta es la segunda confrontación de los israelitas. Ya habían tenido una primera. En la primera, Joab y Abisai se habían encargado, pero en la segunda es David quien se encarga. Ahora, esta segunda es de mayor exigencia, porque los sirios logran reunir miles de soldados. Solo dice el verso 18 que David mató a la gente de 700 carros y 40,000 hombres. Mire qué gran cantidad de personas. Así que nuestra conclusión es: Dios pelea por su pueblo, incluso cuando el enemigo crece. Repito, Dios pelea por su pueblo, incluso cuando el enemigo crece. Hermanos, esto sigue operando. El enemigo muchas veces se va a levantar y va a volver a querer intentar confrontarnos con mayor intensidad. Aun cuando esto creciera, Dios pelea por su pueblo. Esta es nuestra conclusión. Esperamos que usted también haya sacado la suya y que juntos hayamos aprendido una verdad de la palabra del Señor en este fabuloso estudio. Comuníquese con el rollo del libro enviando un mensaje de texto a nuestro WhatsApp o Telegram al 4235 7457. 4235 7457. Además, puede escribirnos utilizando la red social de Facebook. Búsquenos como Radio Vea Guatemala y utilice el Messenger, donde estaremos atendiendo sus mensajes. Antes del cierre, queremos decirle: estamos llegando al final de este recorrido por el rollo del libro. Que la palabra de Dios siga iluminando su camino y fortaleciéndolo cada día en su fe. Recuerde lo que Isaías 48 dice: la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Hermanos, hermanas, nos encontramos en la próxima edición para seguir descubriendo juntos la riqueza de la Escritura acá en el rollo del libro. Muchas gracias por habernos acompañado. Si hay gozo y buena voluntad de apoyar la producción de Radio Vea con alguna ofrenda especial, le dejamos 3 formas para hacerlo. 1. Puede depositar a la cuenta número 3-134-047-56-7 a nombre de Radio Vea. Después de haber hecho su depósito, les suplicamos enviarnos la fotografía de su depósito o transferencia a nuestro número de WhatsApp. 2.
Envíe un mensaje de texto a nuestro WhatsApp solicitando visitarle para recoger su donación y con gusto nos pondremos en contacto con usted para coordinar la recaudación. Y 3. Si vive en otro país, escríbanos para enviarles las directrices de cómo gestionar una remesa para Radio Vea. Nuestro número de WhatsApp es 4235 7457 y para el extranjero más 502 4235 7457. Nos sentimos muy contentos de ser parte de su edificación.